Nosotros vamos a hablar sobre técnica de recubrimiento. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Gianfranco Ortega, José David García, Jesús Hernández. y somos el último grupo a exponer en la materia teórica de corrosión en la Universidad Fermín Toro. saludos profesor José García. Yo le voy a hablar sobre técnica de recubrimiento o recubrimiento. Mi nombre es José David García y bueno, lo voy a hablar sobre, en muchos casos los recubrimientos son realizados para mejorar algunas propiedades o cualidades de la superficie del sustrato, tales como aspectos adhesivos, características de mojado, resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste y resistencia a las rayaduras, entre muchas otras. También en otras ocasiones particulares en los procesos de impresión y fabricación de dispositivos semiconductores, en los cuales el sustrato es un disco de material semiconductor. El recubrimiento es una parte esencial para la funcionalidad del producto terminado. Los recubrimientos son aplicados mediante procesos en forma de líquido, gases o sólidos. Los recubrimientos pueden ser medidos y ensayados para verificar sus características y aspectos de la película, utilizando tarjetas para observación visual del color, opacidad y contraste de la misma. Las funciones de los recubrimientos pueden servir para permitir que las superficies tratadas cumplan una serie de funciones, por ejemplo la impresión de texto o motivos decorativos tales como el papel, tela o materiales de envoltura flexibles. Permitir que la superficie adquiera propiedades autoadhesivas tales como las cintas plásticas de adhesión o materiales de embalaje. Y bueno, que hable mi siguiente compañero, Gianfranco Ortega. Luis Pascual. Buenas tardes. Por siguiente punto vamos a hablar sobre lo que son una parte de las funciones de los tipos de las técnicas de recubrimiento. Principalmente tenemos que los recubrimientos desprendibles, tales como la cobertura de una cinta adhesiva o doble de adhesivo de vinilo, son recubrimientos muy utilizados en el nivel industrial. También tenemos como funcionalidades del recubrimiento las propiedades ópticas, tales como el tinte, color, antirreflexión y holografías. Tenemos la fotosensibilidad, las cuales podemos destacar como películas o papeles fotográficos que vemos usualmente en la impresión de dicha foto. Propiedades electrónicas tales como pasivado o conducción, como en el caso de los circuitos flexibles, los cuales utilizan un tipo de recubrimiento que genera algún tipo de protección o pasivado para otorgarle una mejor capa o una mejor película protectora a este. También tenemos las propiedades magnéticas tales como medios magnéticos, cinta de grabación de cassette y disco de memoria floppy. También tenemos recubrimientos resistentes al agua o prueba de agua, como por ejemplo lo que son las telas o papel. Y por último tenemos otra de las propiedades de la técnica de recubrimiento, propiedades oloríferas tales como los cartones de raspado y oler. Entre listas y técnicas de aplicación de recubrimientos tenemos que es una lista bastante amplia y bastante larga de lo que son las técnicas y los métodos en los cuales podemos aplicar un tipo de recubrimiento. Entre ellos podemos encontrar la disposición química de vapor. Esta es mayormente enfocada como un depósito químico de vapor, o también se le puede denotar como deposición de vapor mediante procesos químicos organometálicos. También se puede conocer como disposición de vapor asistida por inyección electroestática. Además de esta, tenemos la deposición física de vapor. Esta, a diferencia de la deposición química de vapor, tenemos que esta deposición puede ser mediante un arco catódico. La deposición física de vapor puede ser mediante un haz de electrones, puede ser utilizada mediante el proceso u operación ion plating, disposición asistida por haz de iones, y bueno, por último tenemos la pulverización asistida por magnetrón. La disposición mediante láser también es muy utilizada a nivel industrial, ya que esta proporciona y otorga mayor eficacia al momento de algún tipo de proceso de recubrimiento. Entre los principios básicos del aporte del material mediante láser tenemos que este procedimiento consiste en la fusión por láser de un polvo metálico sobre un sustrato también metálico, formándose una cara en ambas partes del mezclado.
Tenemos principalmente el aporte del material que puede llevarse a cabo a la par de la aplicación del láser. También podemos destacar como el material principalmente fundido se encuentra más superficial, se caracteriza porque este se deslizará sobre el no fundido hasta llegar al sustrato que funde actuando como un disipador térmico, permitiendo un endurecimiento rápido al recubrimiento. Más frecuente e importante en los recubrimientos metálicos es proteger a otros metales de la corrosión. Otros usos son lograr un conjunto de propiedades diferentes que no están reunidas en un metal solo o a fines decorativos. La mayoría de los metales expuestos a la acción del ambiente sufren transformaciones físico-químicas que lo degradan, reducen su utilidad y llegan a destruirlos. Los fenómenos que originan estos cambios se agrupan en el concepto de corrosión o con mayor amplitud en el deterioro de materiales. Para comprender mejor la importancia y la actuación de los recubrimientos metálicos, conviene clasificar los metales disponiéndolos en orden decreciente de su tendencia a disolverse, es decir, su potencial negativo, obteniéndose así la llamada serie de fuerzas electromotrices. Al potencial del hidrógeno se le asigna arbitrariamente el valor cero. Los demás potenciales se obtienen partiendo de este electrotipo. Cualquier metal de esta serie que tenga un potencial negativo ánodo está expuesto a la corriente si se le une a otro con potencial negativo menor, cátodo. Esta serie puede sufrir alteraciones en su orientación al activar los electrolitos o condiciones ambientales, o por formarse sobre metales o aleaciones metálicas. Ya con el conocimiento de recubrimiento vamos a mencionar unos métodos que son aplicados a nivel industrial. Voy a mencionarles dos que tengo acá, que es la inmersión en metal fundido. Consiste en sumergir el metal que se va a recubrir en otro metal de menor punto de fusión en estado fundido. Esto se aplica encima del otro metal en estado fundido para recubrirlo y protegerlo. La aplicación más importante la constituye el recubrimiento de objetos, chapas, barras y alambres de acero con zinc, y el recubrimiento de acero, de cobre y latón con estaño. En menor extensión se aplica también por este procedimiento el aluminio, para el que resulta necesario efectuar el recubrimiento en atmósferas de hidrógeno. Tenemos también la cementación. La cementación consiste en calentar a temperaturas relativamente altas el metal que se va a recubrir. O sea, la cementación, colocamos el metal que se va a recubrir de cualquier material y lo elevamos a altas temperaturas, estando rodeado por otro metal. O sea, que alrededor, a medida que vamos calentando el metal o el material, alrededor tiene que haber otro para que con el calentamiento vaya uniendo y forme una capa protectora. En términos químicos es una película protectora. Así se aplica sobre el acero wolframio, el cromo, el vanadio, el cobalto, el titanio, entre otros. Y también tengo aquí la laminación, que consiste en laminar juntos los lingotes supuestos de dos metales. La presión provoca aleación y adherencia, Así se obtienen las láminas bimetálicas, con propiedades que no se encuentran juntas en un solo metal, sino que con este proceso podemos unir las propiedades de dos metales en uno solo, formando una lámina, como lo mencioné anteriormente. Por último, como conclusión, podemos decir que brevemente el recubrimiento es un proceso idóneo y es muy eficaz al momento de la protección de cualquier tipo de acero. Sea una aleación bastante fuerte o compuesta, o sea una aleación bastante comercial débil. Sabemos que el recubrimiento se hace principalmente para evitar un proceso
o un fenómeno corrosivo la superficie del material. Esto principalmente lo otorga una película o una capa pasivada para así otorgar una mayor seguridad al elemento el cual se esté recubriendo. Uno de los ejemplos principales que podemos ver en este caso es que en los espacios confinados dentro de un elemento se presenta menor cantidad de oxígeno, por lo que provoca un mayor margen de corrosión. Lo que hace el recubrimiento es evitar esos espacios confinados, rellenándolos de forma de que no se presente o no exista ausencia de oxígeno dentro de este y este se corroe. Otro tipo de recubrimiento de funcionalidad, no tanto estético para decoración, es que existen muchos tipos de recubrimientos dependiendo del entorno en el cual se esté trabajando. Sobre todo en ambientes muy húmedos es necesario realizar un proceso de recubrimiento al elemento para así evitar que éste falle de tal manera que se corroa o se encuentre lo suficientemente activo en el medio para que esta pieza pueda fallar, debido a que existen muchos tipos de corrosión que se pueden presentar dependiendo del material a tratar, por lo que se procede a realizar este proceso de recubrimiento. Como ya hemos hablado anteriormente, ya hemos especificado muy bien lo que es el recubrimiento, ya hemos especificado lo que son los tipos de recubrimiento, especificamos los pasos para hacer determinados recubrimientos, como lo es la reducción química de vapor y también la física. También tenemos lo que es el recubrimiento por láser y otros tipos de recubrimiento que nos facilitan el proceso de protección del material. Sabemos que vamos a utilizar un determinado tipo de recubrimiento siempre y cuando se evalúe el ambiente, el entorno y la composición del elemento para poder saber cuál es el que vamos a utilizar y qué material se le va a colocar de protección para este. También vimos lo que es la importancia y las consecuencias de lo que presenta el proceso de recubrimiento. Esta fue toda nuestra provisión. Nuestros integrantes, vuelvo y repito, somos José García, Carlos Biondi, Jesús Hernández y mi persona, Gianfranco Ortega, de la teoría de la materia de corrosión, Universidad Fermín Toro.